los carbohidratos, ¿ya? Pero antes de comenzar con lo que son las biomoléculas, nosotros debemos tener dos conceptos muy claros, que son los conceptos de monómero o unidad básica, más conocida como unidad básica, y polímero. ¿Qué es lo que sucede con cada uno de estos? Van a tener un rol fundamental en la composición de nuestras diferentes biomoléculas. El monómero a mí me gusta definirlo como un ladrillito, ¿cierto? Es la unidad más básica de la conformación de todas nuestras biomoléculas, es decir, de donde comienzan a formarse las biomoléculas. ¿Y por qué digo que es un ladrillito? Porque cuando yo quiero construir una casa, para yo poder construir esa casa necesito tener ladrillos, ¿ya? La unidad básica de mi casa, en este caso, o el monómero de mi casa, vendría a ser un ladrillo. Y el polímero vendría a ser la pared de ladrillos, ¿ya? Es decir, que finalmente mi unidad básica va a poder polimerizarse. Un polímero es más conocido como el conjunto o la unión de unidades repetidas. La unidad repetida en este caso vendría a ser mi monómero. Teniendo estos conceptos en cuenta, ahora sí podremos pasar a lo que son los carbohidratos. Todas las biomoléculas presentan carbono, hidrógeno y oxígeno en su conformación. Y yo un tip que les doy siempre es que yo puedo saber los componentes de mis biomoléculas a través del nombre. La C del carbohidrato vendría a ser el carbono, la H el hidrógeno y la O el oxígeno. Por lo tanto, los carbohidratos vendrían a conformarse por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, nuestra unidad básica o monómero vendría a ser un monosacárido. Mono, chiquis, viene de uno, mientras que sacárido viene de azúcar, ¿ya? El tipo de enlace con el que yo uno estas unidades básicas, es decir, mi especie de pegamento de cemento con el que yo uno estos ladrillitos, es glucosídico. Gluco viene de glucosa y nosotros sabemos que la glucosa es un carbohidrato. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la función de los carbohidratos? La función de los carbohidratos es ser fuente de energía, pero fuente de energía primaria o a corto plazo. ¿Por qué? Porque otras biomoléculas también van a presentar la función de fuente de energía. La diferencia es como con cuánta inmediatez yo puedo obtener esa energía a través de estas biomoléculas. Nuestro cuerpo, la primera fuente de energía la obtiene a través de los carbohidratos. Por lo tanto, recién cuando se acaban todos mis carbohidratos, yo puedo pasar a hablar de la siguiente biomolécula. Ahora, antes de seguir hablando sobre los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos, nosotros tenemos que tener súper en claro los conceptos de condensación e hidrólisis. La condensación es la unión de dos monosacáridos, pero vamos a definirlo como la unión de dos monómeros, ya, porque también la condensación ocurre en otras biomoléculas, en donde se libera una molécula de agua. Es decir, yo tengo mi monómero, ¿cierto? Le voy a poner 3 monómeros. Y en la unión se libera una molécula de agua. Es decir, yo pierdo agua, ¿ya? También se le puede llamar síntesis por deshidratación. Síntesis es la formación, es decir, la formación de estos enlaces. Por deshidratación, es decir, perder agua. Y por otro lado tengo el proceso de hidrólisis, ¿ya? Que es el proceso inverso a la condensación. ¿A qué me refiero con esto? Que se requiere una molécula de agua para romper los enlaces. Entonces yo tengo aquí mis enlaces y la molécula de agua viene y rompe estos enlaces, ¿ya? Entonces, condensación, formación de enlaces en donde se libera una molécula de agua, y la hidrólisis, hidro viene de agua y lisis viene de ruptura, ¿ya? Hidrólisis es cuando se rompen los enlaces a través del agua. Ya, esto es súper importante. Entonces ahora volviendo con los monosacáridos. Los monosacáridos ya sabemos que es nuestra unidad básica. ¿Pero qué son los monosacáridos? Son azúcares simples, son solubles en agua, es decir que yo, por ejemplo, si meto a un monosacárido a una tacita de agua hirviendo, se va a disolver. Es soluble. No se hidrolizan. ¿A qué me refiero con hidrolizar? Que
En los monosacáridos no ocurre la hidrólisis. ¿Y por qué no ocurre? Porque como yo no tengo ningún enlace en el monosacárido, porque el monosacárido sería solamente mi circulito, ¿cierto? Yo no puedo romper este monosacárido a través del agua. No hay enlaces que el agua pueda romper, por lo tanto no se hidrolizan. Lo que sí pasa con estos azúcares simples es que suelen ser oxidadas para obtener energía. Es decir, suelen perder electrones para finalmente obtener energía, ¿ya? ¿Y cuáles son ejemplos de estos monosacáridos? Tenemos primero las pentosas, que se llaman pentosas porque tienen 5 carbonos, ¿ya? Y luego están las hexosas, que se llaman hexosas porque tienen 6 carbonos. Cada esquinita es un carbono, ¿ya? Aquí las más importantes, al menos en carbohidratos, van a ser las hexosas. Las pentosas las veremos más a fondo cuando veamos ácidos nucleicos. Entonces, como ejemplo de las pentosas, tenemos a la ribosa, que es del ARN, por eso se llama ARN, por la ribosa. Y luego tenemos al ADN, que ocupa a la desoxirribosa como azúcar, es decir, pentosa. Y luego tenemos a las hexosas, la glucosa, la fructosa y la galactosa. Las hexosas van a cumplir un rol fundamental en la formación de disacáridos. Bueno, entonces para formar un disacárido nosotros necesitamos 2 monosacáridos o 2 azúcares simples, porque este di viene de 2 y nosotros ya sabemos que el sacárido significa un azúcar. Entonces, un disacárido siempre va a ser la mezcla entre una glucosa y otro monosacárido. En este caso van a ser puras hexosas. La glucosa va a estar metida en absolutamente todo. Va a ser como la vieja copuchenta del barrio. Se va a saber todos los chismes, va a estar siempre metida. Entonces, todos los disacáridos van a presentar glucosa en su estructura. Como yo les había dicho, la glucosa va a estar presente en todos los disacáridos, ¿ya? Pero ahora, ¿cuál va a ser el otro monosacárido que va a estar presente para formar cada uno de estos ejemplos? En la maltosa hay 2 glucosas. En la sacarosa hay una glucosa y una fructosa, mientras que en la lactosa va a haber una glucosa y una galactosa, ¿ya? Un tip que a mí me gusta mucho, decir que cuando nosotros tomamos una malteada, que suena parecido a la maltosa, cuando uno sopla por la bombilla hace glu glu. Como que ese es el sonidito de las burbujas si es que nosotros soplamos con una bombilla una malteada. Entonces la maltosa, que va a sonar a malteada, cuando yo la soplo, hace glu glu, glu glu. Entonces la maltosa va a estar compuesta por 2 glucosas. La sacarosa va a estar compuesta por glucosa y fructosa. Y la lactosa va a estar compuesta por glucosa y galactosa. Galactosa. Entonces la galactosa va a formar a la lactosa, ¿ya? Y por último, chiquis, tenemos a los polisacáridos. Poli viene de muchos, por lo tanto van a ser muchas azúcares simples. Los polisacáridos son polímeros de glucosa. ¿A qué me refiero con que sean polímeros? Yo les había explicado que un polímero era una pared de ladrillos. La glucosa es un monosacárido. Por lo tanto, que signifique que sean polímeros de glucosa significa que son puros ladrillitos de glucosa juntos. Los polisacáridos son insolubles en agua, es decir, no se disuelven, ¿ya? Y hay 4 ejemplos, hay más, pero estos son los más principales, que son el almidón, glucógeno, celulosa y quitina. El almidón es la energía de reserva para plantas, ¿ya? Almidón suena parecido a algodón. El algodón es una como florcita. Entonces, una flor, célula vegetal, reserva de energía para células vegetales. El glucógeno es la reserva de energía para animales. La celulosa forma parte de la pared celular de las células vegetales y la quitina forma parte de la pared celular de los hongos, de los champis, y además forma parte de los exoesqueletos. ¿Qué es lo que pasa? La quitina, aparte de tener glucosa, tiene nitrógeno. Entonces, por ejemplo, si es que hay una pregunta en el DEMRE y a ustedes les dice ¿cuál de las siguientes alternativas, si es que yo la degrado, es decir, la separo, voy a obtener solamente moléculas de glucosa? Ustedes no podrían poner la quitina
como respuesta, independiente de que sea un polímero de glucosa, porque además presenta nitrógeno en su estructura. Entonces, si es que yo la rompo, me va a aparecer glucosa y nitrógeno. No obtendría solo moléculas de glucosa. Eso es muy importante, chiquis. Y eso es todo con carbohidratos.